España está en el punto de mira de medio mundo. España es una nación extraordinaria. Toda la historia de España está en batallas desde la más antigua, en victorias por el carácter español, desde los tiempos de Viriato, ¿no? La conquista de los árabes en España, los reyes católicos, la conquista, descubrimiento de América, en fin, Colón, Magallanes, Cortés, Pizarro, héroes. Toda la historia de España está en grandes eventos históricos, como la expulsión de los franceses de Napoleón fuera de España a patadas. En fin, toda la historia de España está envuelta en misterios, en grandes hechos que raramente una nación los tiene. Es muy posible que, hablando de la conquista y el engrandecimiento de Norteamérica, que es una potencia mundial, bíblica además, la última angloamericana, pues siempre también ha tenido eventos históricos, porque toda nación gloriosa tiene historia gloriosa de conquistas, de grandes descubrimientos, de grandes personajes, de cambios históricos. España está en el número 1 de todos los países del mundo, con un pasado histórico imborrable. Raro no es el político que no habla bien de España. Bueno, ahora es la sección del señor Trump, que está cabreado con España, porque en realidad, y en eso le apoyo al señor don Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, que no quiere conflictos de utilizar las bases norteamericanas construidas en España, cuando Franco tenía relaciones políticas con Norteamérica, con Eisenhower y todo esto. Pero la realidad es que no quiere el señor Pedro Sánchez que el pueblo español tenga un conflicto sobre el asunto de Irán, Irak, Israel, Gaza y todo esto, porque ahí hay una serie de injusticias terribles, de matanzas de niños, lo cual España, yo desde mi punto de vista neutral en todos los casos, veo bien la acción del señor Pedro Sánchez, que valientemente dice que no quiere colaborar con Norteamérica. En este caso, podría ser otro caso, colaborar con un país agresor que esté haciendo daño a un país pequeño y neutral. Como pasa que España sí está de acuerdo en apoyar a Ucrania, porque ha sido invadida injustamente por un dictador loco y anormal, Putin, que ha lanzado a una guerra loca que ha causado millones de muertos ya. Lo cual, en ese caso, veo que el señor Pedro Sánchez está en su posición real, neutral, pero no tanto con Rusia, por lo cual no ve bien lo que ha hecho, y que eso ha sido un acto histórico dramático contra una nación, en caso Ucrania, que es neutral, que es pacífica, que es productiva, y que son el pueblo ucraniano acogido por todo el mundo como un pueblo pacífico y amable y trabajador. Estoy de acuerdo con el señor Pedro Sánchez, y es muy posible que un día nos conozcamos, porque yo desde hace años tengo descubrimientos en España que cambiará la historia de España de nuevo hacia un futuro mejor. Los hechos históricos, descubrimientos, no de un descubrimiento cualquiera, no, descubrimientos que cambiarán el contexto del pasado, la historia de la humanidad y el futuro también. Va todo en unión. Un pasado dramático no hace un futuro glorioso. Por ejemplo, el caso de la guerra civil española pues no causó precisamente mucha gloria a España, sino muertes, desastres, odios nacionalistas. Una guerra no da ningún fruto pacífico a nada. A las guerras les da gloria a los dictadores, a los que crean la guerra, para su provecho propio, su ego propio. Por eso quiero decir que España está preparada por sus antecedentes, por su historia, por su gloria, para algo grande, futuro, en relación no con España, con el mundo entero.
hay descubrimientos que ya digo, la mentalidad humana la cambiará. Porque se han enseñado, y esto es una aberración, de que la humanidad es un producto casual, como el universo es casual, como que ha habido un Big Bang, una explosión hace millones de años y que empezaron a hacer cosas sin control, bolas de fuego y tal. Una idiotez. El universo es perfecto. El orden universal, la galaxia, los planetas, nada choca contra nada. Todo tiene un orden perfecto. Igual que la Tierra. La Tierra, imagínense, por ejemplo, que nuestro planeta tiene una serie de órbitas sobre alrededor del Sol y sobre sí mismo. Es decir, que es perfecto, una maquinaria perfecta, que la Tierra da vueltas sobre su propio eje, de tal manera que no da el Sol siempre en un solo ángulo, sino que en toda la Tierra durante un proceso de 12 horas, por ejemplo. Imagínense que la Tierra fuera una casualidad, como millones de planetas, y se parara frente al Sol sin dar ningún giro. La zona que diera con el Sol, la Tierra, la zona que fuera, se quemaba y quemaba luego la Tierra completa. Luego hay un orden, una creación perfecta. Y ahora vuelta a España, ¿qué pasa con España? ¿Qué descubrimientos? Hay cosas que están esperando, que durante toda la historia han estado esperando. Porque ha habido, quiero decir, una serie de eventos que la historia lo dé muchas veces, no, como casualidades, no, o a lo mejor no fue así, no, porque hay ciertos descubrimientos que no quiere ni arqueólogos, ni ocultistas, ni Vaticano, que va en contra de todo sobre sus propios intereses, sí, coger dinero como sea y el máximo. Entonces, hay cosas en España que van a salir. Hay muchas, pero siempre digo las más prioritarias, que es decir, las más normales, que puede alentar a la humanidad a un cambio mental grande en favor de un futuro mejor para todo el mundo. Diré lo más elemental. Yo he dicho que hay gigantes y lo saben. Créanme lo que un día me dan la razón. Dirán, Alberto, creo que decía que lo sabían. Lo callan. Porque a los arqueólogos no les interesa que la gente diga, vaya una porquería decir que el mundo viene de evoluciones y que los hombres eran monos y que eran bestias, que eran... Eso es una aberración que el Vaticano aplaude, porque el Vaticano prefiere explotar a monos, que no piensen, que den monos titiriteros, que se rían, no con personas inteligentes. La Biblia lo dice la Biblia que la persona capacitada para pensar es odiada, dice la Biblia, en los proverbios. Cuando una persona es inteligente, da miedo. No se le puede explotar ni manipular a sus anchas, porque piensa. Una persona que piensa, ¿cuántas son? 2 y 2, 4. No 2 y 2, 27, no. Piensa. Y ya como piensa, ya causa respeto a todo el mundo. ¿Qué descubrimiento? Seres gigantescos dentro de rocas. Se han hallado esqueletos de gigantes, miles. Pero no gigantes, no piensen con gigantes de 2 metros, 2 metros 20, no. Gigantes de 40 metros más. O más, esqueletos a montones. Gracias a Dios, que ya digo siempre, es un milagro que el internet exista, porque con estas élites satánicas habrían quitado el internet a toda la tierra. Pero el internet puede hacer imágenes, reportajes que no tienen nada que ver. La arqueología no tiene sus manazas para quitarlo, ni el Vaticano menos. Entonces hay en internet, por ejemplo, miles de fotografías que se ven esqueletos de gigantes, de Nefelín. ¿Quiénes son los gigantes? La gente muchas veces no lo sabe. Son una, digamos, reacción de un acto sexual que parece poco insólito, inentendible, pero que es real. Ángeles caídos, ángeles rebeldes, se rebelaron contra su creador por un acto absurdo, que vieron la humanidad, ellos, desde otra dimensión, que Dios había hecho humano, a la imagen y semejanza de él. No, los humanos no somos dioses, que tenemos las cualidades que tiene Dios, que son la sabiduría, el amor, el entendimiento, digamos, la prosperidad, digamos, la bondad, etcétera. Ciertas cualidades que los animales tienen, pero un poco, porque los animales, generalmente cualquier animal tiene instinto. Dios le ha dado instinto, es decir, una forma de hacer cosas
que ya están implantadas en su organismo. He dicho, por ejemplo, hay tantas cosas, por ejemplo, un pájaro hace un nido. Pero ¿ha aprendido el pájaro a hacer un nido? ¿Ha ido a alguna escuela entre pájaros? No. Ya lo lleva aquí. Y con un pico hace un nido perfecto. ¿Y con qué fin? Porque sabe instintivamente que la hembra va a tener huevos y los huevos no se van a dejar en el suelo o en una rama, en un sitio acogedor, protegido de la lluvia y con calor, para que los pajaritos, cuando salgan del huevo, crezcan ya con, digamos, con un control de la madre que luego lo va a dar el padre de comer con hierba, gusanitos, con raíces. Todo obra la creación por forma instintiva. Y el humano tenemos dos. Tenemos inteligencia, que un hombre, por ejemplo, por decir, hablando del nido del pájaro, no hace la casa siempre igual. No es que el hombre de Cromañón vivía en cuevas, no. No. El hombre obra con inteligencia. Adán y Eva eran inteligentes, perfectos. Y perfecto quiere decir que no se equivoca. Una persona perfecta hace todo perfecto. Va a hacer cualquier cosa, por decir algo insólito. Voy a hacer un avión que vuele sin gasolina y con, digamos, con gas o con cualquier otro material. Si es inteligente, no se equivoca. Ya sabe lo que tiene que hacer, hacer la maquinaria, las ecuaciones, las fórmulas, el combustible, la velocidad, lo que sea. Pero si no es inteligente, tiene que operar la persona que no, como somos humanos, inteligentes, pero no perfectos. Es decir, hacemos cosas, pero hay que reformarlas, porque uno, con el largo del tiempo, el cerebro dice, no, esto tengo que reformar, porque esta velocidad con este motor, pero si ponemos otro conducto, tenemos la perfección, es decir, instintiva. Es decir, nosotros somos inteligentes. El animal no, o el ave no, o el pez no. Es instintivo. Ya tienen en su capacidad, en su organismo, la forma de poner huevos, de cuidar de los huevos, cuidar de las crías, de coger alimento para los huevos, para los polluelos, etc. Instintivamente. Pero el hombre no. Por ejemplo, un niño pequeño no aprende un idioma instintivo. Por ejemplo, un pájaro sí, o los pájaros tienen su lenguaje, sus pitidos, o los animales con sus gruñidos, como sea. Instintivamente hacen un llamamiento con su lenguaje. Sin embargo, el niño no aprende un idioma. Un niño puede ser el más perfecto del mundo, pero tiene que aprender el idioma y con la inteligencia lo aprende, el cerebro lo guarda y ya puedes dominar uno o varios idiomas. Hay cosas en España que van a cambiar el concepto de nuestro pasado y de nuestro futuro. Por ejemplo, los gigantes. Gigantes, lo he dicho, por ejemplo, miren en la Biblia. Que la Biblia muchas veces la utilizan con astucia para sacar dinero a la gente, como el Vaticano. Explotar a millones de personas desde que nacen hasta años después de muertos. Les siguen explotando a la misma. Por ejemplo, cuando nacen, ¿no? El bautismo, ¿no? Es católico, ¿no? Un niño pequeño, sí, los padres llevan, pero hay que pagar el bautismo, ¿no? El cura hace su galabaris, incienso y humos y ya está bautizado. A pagar. ¿Qué quiere usted? ¿Bautismo de primera, segunda? Si es de primera, con música de un órgano que toca un tío y un tío cantando, te explotan, pero luego cuando es mayorcito, de 8 o 9 añitos, 10, la comunión, eso es la primaria, la presentación a Dios o a la Virgen o a no sé quién, de que va vestido elegante y el cura le da pero bueno, y te explota. Bueno, cuando ya es mayor, pues te casas no, la misma historia. Bodas de primera, de segunda, de tercera, pues depende, si es de primera, pues con órgano y tal, y un coro que va a cantar, pero pagando, claro. Si es de tercera, bueno, el cura, te sientas cuando estés en la ceremonia esa, bueno, estás con los demás, te arrodillas, te dan algo en la boca, venga, adiós, ya está. O sea, es la explotación, es un mercado de ladrones, de explotadores, de gentuza. Piensen en la Inquisición. Dios ha olvidado eso. ¿Cuántos inocentes, niños, mujeres, hombres, cuántos millones? Eso da escalofrío, millones quemaron vivos en las plazas públicas. No unos cuantitos, no millones. Y antes de torturarlos, de quemarlos vivos, los torturaban. Iban verdugos, que eran monjes de estos anormales, que eran de psiquiátricos, que son monstruosos,
que le decía, venga, quema esta, y cogía un hierro al rojo vivo y no tenían sentimiento, la metían en su vagina o en los pechos, le cortaban los pechos. Las bestialidades más diabólicas del mundo a la Inquisición. ¿Cree que Dios lo ha olvidado? Y luego en las plazas públicas, para que la gente viera quién manda, y que si haces cualquier cosa contra el Vaticano, uy, ya vas tú también a la semana siguiente en la lista. Es la organización que más crímenes, atrocidades y la guerra cruzada, pues ya te olvidas. Una cruzada duró 100 años, no acababa eso nunca. Dios con nosotros. Si perdieron todas las cruzadas, como Dios estaba con ellos. O Satanás estaba con ellos. Las cruzadas sembraron de cadáveres. No, el mundo árabe hay que acabar con aquello. Ahora son muy amigos de los árabes. Ahora sí, ahora dice el Vaticano que hay que enseñar el Corán, que Alá es el bueno. O sea, es lo más horroroso, la organización que más delitos, crímenes y apoyando a todos los dictadores del mundo. Sea el de Alemania, sea el de Italia, Mussolini, sea el de España, sea el de... a todos. Felicitándolo y dándole, regalándole. El Vaticano regala cruces a todo el mundo, crucifica a todo. Es gratis, ¿no? ¿Y qué digo esto? Porque todo este embarabullo de miseria se acaba. ¿Y por qué se acaba? Porque van a salir cosas que van a despertar la mente de la gente. Así, Dios mío, qué engaño ha habido. Pero ¿cómo hemos sido tan idiotas? Pues han sido idiotas, porque han hecho idiotas. Porque, como dice la Biblia, Satanás, el gobernante de este mundo. Él es el que ha hecho organizaciones para que la gente sea idiota, tontos, anormales. Y la gente se ríe. Ahora, venga, fútbol. Es como antiguamente, para engatusar a toda Roma, los Césares, pues fútbol. Pero digamos, gladiadores. Ya está, venga, pánico gladiadores, venga. Y toda la gente viendo como pobres desgraciaditos, que eran esclavos, que los cogían de esclavos para que se mataran unos a otros. Le decían en los circos romanos aquellos, dos esclavos que no se conocían de nada ni se odiaban. Venga, tú y tú, hoy. Y bueno, y el que gane, pues que mate al otro, es el que queda con vida. Y el otro, o sea, y la gente encantada al ver cómo los pobres desgraciaditos se pegaban palos y se mataban y se cortaban la cabeza o le herían. Todo esto es una historia macabra, horror. Y ahora viene el cambio que tanto esperaba. España. Los cambios van a ocurrir en todo el mundo. En todo el mundo van a ocurrir los cambios. Hay gigantes dentro de rocas, que son urnas de piedra para que el diluvio de Noé no los ahogara. Lo metieron ahí. Pero hay más, hay muchos más. Pero yo digo lo más elemental, que sea fácil. Hay más cosas que ya hablaré. De gigantes también, ¿eh? Y de dinosaurios. No están muertos, pero los dinosaurios fueron ahogados con el diluvio de Noé, que vino por ellos también, porque habían arruinado la vida. ¿Y quién hicieron los dinosaurios? Los que hicieron los gigantes también, los demonios materializados, que todavía siguen en activos todavía. Por eso tanta guerra absurda, tanta matanza, epidemias por todos sitios. Ellos no aman a la humanidad, quieren destruir la humanidad, porque ellos van a ser destruidos. ¿Y qué más va a aparecer en España? Pues van a aparecer las cuevas de Hércules, que realmente era la cueva de Salomón, que luego los romanos pues le pusieron en cambiar el nombre pues, a uno de sus dioses, Hércules, o Artemis, o Isis, o Sirio. Van cambiando. Por ejemplo, el Vaticano, de Roma, que le creó Roma, la religión esa, la creó una religión, diciendo para que todo el imperio romano tenga una religión que están todos iguales. Da igual, cualquier religión, pero todos en una. Entonces, internacional, Vaticano, quiere decir católico, internacional, que cada uno lo que crea, lo que quiera. Pues. Entonces hay que poner un centro, así pues María ya está, la madre de Jesús, ya, la reina del mundo y del universo. María no tenía ni reina de nada, era una mujer judía que Jesucristo vino a nacer como un humano, para ayudar a la humanidad y dar su vida por la humanidad, para que la humanidad, que ha sido controlada durante milenios por demonios, desaparezca esa maldición y podamos vivir felices, jóvenes, fuertes, inmortales para siempre. Y nació una mujer que era normal, una mujer judía que además estaba comprometida para casarse con un señor llamado José, que era carpintero. Y un ángel tuvo que avisar a María que no se asustara, que iba a embarazar. Claro, ya se asustó, porque eso no es normal. Y me voy a embarazar, si no tengo todavía... No me he casado todavía. Y que no, y ya el ángel le avisó, pues mira, lo que vas a tener es un milagro
que Dios va a hacer, y ahí van a hacer el que estáis esperando vosotros. Y esperaban los judíos el Mesías a raíz de Abraham, que vendía un Mesías salvador del mundo, descendiente de la prole de Abraham. Que por cierto, Abraham tampoco podía tener hijos, porque era muy mayor, 100 años casi. Y su mujer Sara, 90. ¿sabes? Pero el milagro hizo que el poder de Dios se pudiera bien y tuviera un hijo. Y tuvo varios hijos además. Los cambios, los gigantes, pero más, por ejemplo, la cueva de Hércules. ¿Y qué hay en la cueva de Hércules tan misterioso? La mesa de Salomón. ¿Y qué es la mesa de Salomón? Un cronovisor, claro. En aquellos tiempos medievales, no iba a decir en el cronovisor, no entiende qué es eso. Hoy se entiende. Un cronovisor es un instrumento para ver cosas del pasado y del futuro, humanidad. Claro, para aquellos tiempos, ¿quién iba a pensar que ver cosas del pasado ya han pasado? Pues ya ha pasado, ¿cómo van a ver cosas que ya han pasado? Y del futuro, si no han pasado todavía, ¿cómo? Era una locura. Hoy ya no. Hoy ya en ecuaciones matemáticas, ya en tiempo de Einstein y Nikola Tesla, es posible matemáticamente pasar al pasado y pasar al futuro. La barrera del tiempo. El tiempo es relativo. El tiempo depende tú de la hora donde vives. Por ejemplo, en Alemania ahora son las 9:15. ¿Es la misma hora ahora en Australia? ¿Es la misma hora en el Polo Norte? ¿Es la misma hora en Centroamérica? No. Depende de donde tú estás, es la hora y el sol y el clima, lo que tú quieras. Y esa barrera del tiempo se puede pasar mediante pasar esa fricción del tiempo hacia un tiempo pasado, que ya ha pasado, pero que tú pasas. Es difícil de explicar con términos normales, pero matemáticamente es posible. Es posible. Ya se ha comprobado que se hizo un experimento muy bueno, se llamaba el experimento Filadelfia, 1947. Sí, el experimento Filadelfia. O 43, no me acuerdo de llamar. 47 o 43. Bueno, es que hubo otro experimento 47 también, el centro de la Tierra, pero eso es otro tema. El 43 me parece que hizo un experimento para llegar a la Marina norteamericana, héroes norteamericanos fantásticos, murieron muchos en ese embarco en Normandía, para ayudar a Alemania, que estaba enloquecida con el Tercer Reich, aquella historia. Y entonces aliados con Francia, con Inglaterra, para desembarcar marines de ambos países y liberar a Alemania de una dictadura cruel que había eliminado millones de personas en los campos de exterminio, con el apoyo y el aplauso del Vaticano, Pío XII al Fidel. Iban los obispos en todas las marchas militares con el Fidel besando en los pies y dándole besitos en las manos. El Fidel, el Vaticano. Y mientras tanto se masacraban millones de personas inocentes. En el gozo que tiene el Vaticano de matar gente, torturar. ¿No se dan cuenta de esa gente? ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que quieren? Cuando yo entre, Dios me ayude, abriré todos los monasterios. Y verá lo que aparece ahí en los sótanos. Verá lo que aparece, incluso el Vaticano. Verá lo que aparece. El mundo se echará mano a la cabeza, no lo creerá. Y aparecerá. Hace unos años, por ejemplo, en un monasterio católico en Irlanda del Norte, hice unas excavaciones arqueológicas para ver unos muros, para ver qué había debajo, cosas que se hacen para reparaciones o para ver, especular si hay otras habitaciones debajo, tal. Una curiosidad para dar trabajo a los arqueólogos. ¿Y qué hallaron? En un monasterio de la Irlanda, eso mira en internet, cientos de cadáveres de niños en una fosa común. ¿Qué hacían cientos de cadáveres de niños pequeños en una fosa común? Y si miran los cadáveres que no hicieron una ni palabra de aquello, verían que todos tienen el cuello cortado. Imagínate, en unos años. ¿Tú crees que eso el Vaticano no tiene nada que decir? La Iglesia Católica tampoco, en Irlanda del Norte. No tiene. Pues abriré todos los monasterios y que se hagan excavaciones en todo. Y verá el huir del clero por todos sitios del Vaticano. El fin de Babilonia la Grande, la gran ramera. ¿Y qué más voy a sacar? Pues muchas cosas. Por ejemplo, imagínense rocas, otras rocas, yo las conozco. Para mí no es ningún problema. Esa. Y seccionarla, eso es una maquinaria pesada, abrir la tapa. ¿Y qué aparece dentro? Una mujer, por ejemplo, o niñas, perfectamente conservada, no está muerta, está de noche. En el momento que entre el oxígeno en contacto y empieza a respirar y a vivir. Y esa mujer, por ejemplo, eso dará miedo, escalofrío. Por eso muchas logias satánicas, que eso no. Porque eso cambia todo. Que esa mujer, por ejemplo, se abra la ropa y empieza a respirar. O sea, hay que reanimarla un poco en un laboratorio, darle masaje y tal. Está un par de días, 2 o 3 días,
y ya empiece a hablar. Y luego alguien que hable su idioma, o sea, la arameo antigua y tal. Bueno, pues hablo hebreo. Entonces, a ver, ¿qué hacía usted ahí? Cuéntenos. Y ante las cámaras de medio mundo, de televisión, diga, pues yo viví un tiempo que había un hombre llamado Noé, que venía a nuestras poblaciones. ¿Y qué había en vuestras poblaciones? Pues eran demonios gigantes, eran tíos muy altos, muy bestias. Y nos dejaron embarazadas y teníamos gigantes que para dar a luz tenía que hacer la cesárea. Y eran estos que crecían muy rápidamente. ¿Y qué más? Pues Noé venía a nosotros con su familia y nos decía que nos arrepintiéramos, que dejáramos eso, que iba a venir un diluvio, que iba a ahogar la tierra todo por causa de los gigantes, los nefelín y los demonios, y que fuéramos a ayudarle a hacer el arca y nos salvaríamos dentro. Y estos gigantes decían, no, y los demonios, no, esto no hay que caso, y asustaban a Noé y los echaban de allí, de la zona. Y lo contará, no una, varias mujeres. Imagínense esta escena en los medios televisivos del mundo. Automáticamente la historia se paraliza y cambia. Hay que revisar el pasado. Y empiezan a escarbar cosas que salen, que la gente echará mano a la de Dios mío, pero que hemos vivido aquí. Pero qué historia es esta, pero ¿de dónde venimos? Porque hay que reescribir la historia de manera nueva. ¿Y qué más voy a sacar? El Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza desapareció. Como el templo de Salomón desapareció. Un templo fabuloso, que duró casi 6 años. Salomón, hijo del rey David, Dios le dio super sabiduría. Bueno, es largo de contar por qué le dio esa sabiduría. Y David quería hacer un templo, porque el Arca de la Alianza se llevaba siempre, desde el tiempo de Moisés, en tienda de campaña. No había templo de nada. Entonces los levitas cogían unos varales y llevaban el arca. No la llevaban en la mano ni en un carromato. 2 varales, 2 levitas delante, 2 detrás, y la llevaban colgando en el arca. Y el Arca de la Alianza cumplía las funciones de hablar y dar leyes. Dios hablaba como un receptor también por el arca. Entonces el arca, Dios hablaba, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y en las batallas sacaban los levitas el arca, le dejaban, y entonces cantaba el pueblo salmos de la Biblia, los salmos de David y tal. ¿Y qué hacía? Que el arca salía una energía y todos los enemigos morían todos. Era como a veces efectos radioactivos. Y no quedaba ni uno con vida. Y ganaban todas las batallas porque Dios estaba con ellos. Luego el arca se hizo el templo de Salomón, que duró casi 6 años y pico, pues con los materiales más preciosos. Era lógico para Jehová Dios creador del universo y de la tierra. Entonces se hizo un templo que las piedras labradas a la perfección. Luego chapado de oro todo por dentro, cortinas de seda, todo muy lindo. Y estaba un lugar específico dentro del templo, llamado el Santísimo, con una cortina blanca de nylon, y el arca, que solamente una vez, creo que una vez al año, por ahí, entraba el sumo sacerdote y tenía que llevar cascabeles. Es decir, iba por un pasillo, porque estaba tapada el arca con una lona blanca muy bonita, y entonces no tenía que entrar cualquiera. Si entraba cualquiera, pues moría. No tenía ni que verla. Solo el sumo sacerdote entraba y tenía unos cascabeles, que es decir, que cada vez que iba andando, pom, hacia el Santísimo para abrir las cortinas, tenía que, dice Dios, oír los cascabeles, que se acerca alguien. Entonces no pasaba nada. Pero si entraba cualquier mirón, cualquiera, y abría, moría. O si la tocabas, moría. De la manera que, bueno, el arca desapareció ya desde el tiempo de Babilonia, aquello. Desapareció. Pero es que el templo también. Y los arqueólogos dicen, no hubo templo, eso es cosa de los judíos. Sí que van a hacer un templo, sí, pero sí hubo templo. Jesucristo, un día antes de morir, cuando ya sabía que iba a morir porque él quiso morir, para dar su vida en rescate, para ayudar a la humanidad a recuperar lo que perdimos por Adán y Eva. La desobediencia de los primeros seres creados, Adán y Eva. Perdimos la vida eterna. Vivir, porque Adán y Eva estaban hechos para vivir para la eternidad, no para morir. Si no hubieran desobedecido, no hubieran muerto. Y entonces los humanos que hemos nacido todos, Adán y Eva, tenemos esa dependencia, esa, digamos, enfermedad, debilitarse el organismo, envejecer y morir. Jesucristo vino a dar su vida para que ese asunto de Adán y Eva se borrase, se perdonase, como Dios perdona. Venga, ¿un pago cuánto? Una vida perfecta. No había humano perfecto, solo Adán y Eva, no había más.
pero que esto era perfecto, era una creación de Dios en los cielos, que es otra dimensión, donde hay ángeles, donde hay otra forma de vida gigantesca. Y vino como humano y digo, yo pago, que me maten. El pago es yo muero. Me sacrifico, yo doy, como digo yo, este material es el que Dios quiere. Un material perfecto, incorruptible, que era sano. Lo doy. Y le mataron. Vino a morir. Si no, no le hubiera tocado el derecho. Y con esa muerte tenemos la posibilidad de vivir para siempre. Muchas personas humanas, y voy a leer un texto para que veáis, no morirán nunca más. Muchos no lo saben. Lo voy a leer ahora, está en la Biblia, claro, no es de algún alguien que escribió algo que se le ocurrió en ese momento, ¿no? Pero esto que dice la Biblia es una profecía que se está cumpliendo y se va a cumplir pronto. Mucha gente lo aviso de antemano, no van a morir, no se asusten, porque pasará. Claro, no todo el mundo me puede oír, ahora pueden ir en habla hispana, pero a lo mejor hay gente en la India y a ver, que no entiende español ni el inglés, o que vive en Inglaterra, o que vive en Norteamérica, o que vive en Centroamérica, o que vive en Japón, en China, muchos idiomas, pero esto lo digo porque pegará fuerte. Muchas personas hoy en la tierra, hombres, mujeres, no van a morir, no todos, muchos, pero que no se asusten. El que ve este vídeo, cuando eso pase, no se asuste, dé un conato de alegría, de Dios mío, cuando sientas lo que te voy a decir, diga, Dios mío, ¿qué me pasa? Que no va a ser un dolor de nada, va a ser una sensación de tranquilidad, de paz, como cuando tú te encuentras a gusto después de haber comido bien, haber dormido bien, haber corrido una carrera, te sientes a gusto, dinámico. Eso te va a pasar. Y te mirarás al espejo y verás que el pelo se va. Si tenías algún pelo blanco, se irá a poner negro, la barba, lo que sea, y te pondrá tu cuerpo y ágil, dócil como un joven. Dice la Biblia, que dice es un secreto, pero yo le digo secreto a voces, para que la gente que vea esto no se asuste, parece increíble, va a ser, lo dice la Biblia. El apóstol Pablo escribió en la 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51-52. Dice lo siguiente. Primera Corintios, capítulo 15, versículos 51-52. Mira lo que dice. Y prestar atención. Porque cuando esto pase, no asuste al que le pase. Que le va a pasar. Pero bien, va a ser algo bueno. Que se alegre. No se asuste, no se impresione. Dirá, lo que decías, mira, me está pasando. Capítulo 15, 1 Corintios, versículos 51-52. Dice, miren, escribe Pablo, les digo un secreto sagrado, algo que solamente poca gente sabe. No todos, y habla de la humanidad, entiéndeme, no todos nos dormiremos en la muerte, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos cambiados. Claro, mucho, todo cambiado. ¿Cambia algo qué? Pues a una forma perfecta. En la salud, en la vista, en el oído, en el andar, en la agilidad, en el pensamiento. Cambiado. A mejor, claro. Todos seremos cambiados. Dice, en un abrir y cerrar del ojo, en un momento, durante la última trompeta, están sonando las trompetas de los ángeles, que ya vienen a liberar a la humanidad. Dice, porque sonará la trompeta y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Es muy simple. Dice Pablo, un cambio viene para mucha gente de la humanidad, no para todos. Nosotros, habla de Pablo de una serie de cristianos que leían sus cartas, que las atendían, decía, por esto, cambiados. Porque Jesucristo es el cabeza de la congregación cristiana, los cristianos verdaderos, no los cristianos de nómina ni a la cuenta corriente a sacarlo, no. Entonces, muchas personas, el anhelo de un cristiano es vivir para siempre. Ese es el cristianismo. Unas personas vivirán para siempre y serán parte del gobierno de Dios. El reino de Dios que pedimos para nuestro. Cuando una persona dice, venga a nosotros tu reino, a Dios, a Jehová Dios, y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Qué estás pidiendo? El gobierno que venga, tu gobierno. Este gobierno, para que sea un gobierno perfecto, podría ser un gobierno de ángeles, ya está, no hay problema, son perfectos todos. Pero para que el gobierno de Dios sean hombres y mujeres que han sido humanos. ¿Y para qué? En fin, para que un hombre que es humano sabe cómo funciona un ser humano.
que hay debilidades, que hay sentimientos, que hay ira algunas veces, que hay alegría, que hay un humano. Ese personaje que será un gobernante del reino de Dios ha sido humano, luego será un espíritu fuerte. Y esa persona conoce el sentimiento, y también serán mujeres, que serán un gobierno también, serán gobernantes, no ni macho ni hembra. Un ángel no tiene una forma definida humana, es un ser inteligente, pero no llega a ser ni macho ni ser hembra, es un ser inteligente, como una maquinaria perfecta que no tiene genitales. Bien. ¿Y qué va a pasar? Que estos seres, al haber sido hombres y mujeres, entonces comprenden cómo funciona una mujer. Porque un hombre, cualquier humano, hombre, macho, no entiende muy bien cómo funciona una mujer. Es otra cosa. Vivimos con mujeres, tenemos relaciones con mujeres, tenemos esposas, tenemos hijas, pero no somos mujeres. Y solamente alguien, el cuerpo femenino, entiende cómo funciona una mujer, qué sentimientos tiene, cómo reacciona ante tal y tal asunto, cómo siente, qué temores. Y una mujer tampoco puede sentir como siente un hombre, ¿no? El hombre es ya más decidido, más dinámico, más agresivo, más voraz, lo que sea. Entonces Dios ha hecho que hombres y mujeres sean parte de un gobierno celestial, el reino de Dios que pedimos en el Padre Nuestro. ¿Y cuántos serán? ¿Cuántos serán? La Biblia da una cifra para que sea un gobierno a escala mundial, que serán hombres y mujeres que han perecido a todas las razas, todas las tribus, todas las lenguas, todos los idiomas, todo. Serán no de un país, no serán de hebreos, no, ni de españoles, ni de ingleses, ni de americanos. Serán parte americanos, parte japoneses, parte ingleses, parte chinos, parte españoles, parte italianos. Para que todos hayan sido gente que han vivido en la tierra con diferentes países, diferentes costumbres, diferentes tradiciones. Y ese gobierno será justo, desde un gobierno perfecto, no será corruptible, no se dejará dominar por el miedo, por la ansiedad, o porque hay que reírle las gracias al Señor, que es el rey de no sé dónde, y el otro. Un gobierno justo le da igual. Es como hay gobernantes, jueces justos, que se presenta un magnate porque hay cometido un delito. Oh, buenos días, don fulano, siéntese, por favor. Eso no lo hace un juez justo. Entra un magnate como se entra el mendigo de la esquina. Y pues siéntese, por favor. Y le tratan igual. Y dice, bueno, usted ha hecho este delito, que ha robado la cartera, tal, o que le ha pegado un estacazo a uno en la calle, tal. Y la persona justa, el juez justo, no se deja impresionar. Oh, bueno, sí, yo presento a mis abogados aquí, sabe usted me conoce a mí. Y esta cosa, esto no lo admito yo porque... Eso lo hace un magnate. Y el juez, si se asusta, no, perdone, no. Esto es solamente un proceso por definir lo que pasó, pero siéntese, estamos de acuerdo en todo. Un juez justo no hace eso. Un juez justo, cuando ocurre ese caso, que a alguno se ocurre, lo primero que hace el juez se levanta de pie. Siéntese, no es la hora de usted hablar, siéntese ahí. Y si sigue hablando, que le lleven, que le pongan la esposa y se lleven de aquí. Y ya el tío se para. Entonces Dios tiene ese gobierno que serán hombres y mujeres que no se dejan dominar por la avidez, por el dinero, porque la persona, han sido ellos mujeres. ¿Cómo ve una mujer que ha hecho un tal asunto por celo, comprende por qué ha hecho? Y será justo para que esa mujer tenga una justicia que pueda vivir en paz y que le diga, venga, lo que has hecho está perdonado. Bueno, ha sido que tú has pegado a tu marido, o que le has querido apuñalar, o que le has robado porque te tenías que irte. Bueno, está comprendido. Venga, a la vete a casita, que ya está, olvídate de ella. Venga. Y por eso son mujeres, pero un hombre no podía comprender porque una mujer se ha gritado y se ha cabreado y le ha insultado. El justo juicio de Dios será con hombres y mujeres de la tierra, podría ser con ángeles, pero los ángeles no pueden comprender cómo funciona un humano. Tenemos ángeles que nos protegen, eso está claro, pero no entiende cómo funciona un cuerpo humano. Ellos ven humanos, nos protegen, los ángeles, no los vemos, nos cuidan, nos dan, digamos, ciertas posibilidades que no entendemos para protegernos de tal asunto, o de tal epidemia, o de tal guerra, o lo que sea, pero no son humanos. Ellos desde el punto de vista espiritual ven lo que son, han vivido entre ángeles, son poderes impresionantes. Y entonces ha cogido humanos que se hagan ángeles, como Jesucristo era un ángel, se hizo humano.
y Jesucristo comprendía cómo funciona. Y imagínate que Jesucristo viene como un ángel aquí. Sí, estaría bien, haría lo correcto, pero no entendería el sufrimiento porque lo pasó. Y a veces con hambre, Jesucristo, y a veces le pegaban estacazos y esas gentuzas, y a veces le insultaban, le escupían, a veces le clavaron y le dejaron desangrándose todo el tiempo. Y tal. Hizo posible que como humano entendiera qué es el ser humano cuando sufre. Por eso va a ser un juez justo que puede comprender por qué tal persona ha sufrido tanto y qué hay que hacer con él para que sea feliz y que se olvide de aquello. Todo esto viene ya. Y vuelta al principio, pues habrá descubrimientos en la Tierra que van a cambiar la Tierra. He dicho los más normales. Gigantes dentro de rocas, mujeres y niños, niñas dentro de rocas, que serán testigos oculares de lo que vieron en el tiempo de Noé. No será, porque la historia habla del tiempo de Noé. En Génesis capítulo 6, en adelante, habla del diluvio de Noé por causa de los demonios y de los gigantes, que habían empezado a destruir la tierra. Imagínate, millones de gigantes destruyendo todo. No eran humanos, eran bestias que crecían y comían humanos, comían animales, destrozaban bosques, pisoteaban casas. Y los demonios se reían, lo veían con gracia. Y los demonios eran los que dirigían las operaciones para destruir la tierra, porque los demonios o esos ángeles que no tienen esperanza, hagan lo que hagan, serán destruidos, ya están siendo destruidos. Por eso los robios, si morimos nosotros, después de mí que venga el diluvio. Todo esto ya se acaba. Y en España empezará un tiempo, pero no por asunto económico, no porque Dios tenga mucha, digamos, entusiasta por español, porque sean diferentes. Dios no es así, es neutral. Pero que en España se eligió ya desde el tiempo primitivo un país glorioso, un país con una gente especial. Hay muchas veces que se enumera el poder y la velocidad y la valentía del pueblo español, hombres y mujeres. Recuerdan que hay hechos históricos que todavía se relatan, como cuando la conquista de los franceses a España, Napoleón Bonaparte, aquella gentuza, y que Napoleón conquistaba otros países, Italia, ¿no? con la gorra. Pero cuando llegó a España, usted, que ya el pueblo español tenemos ese coraje instintivo, esa energía, que cuando ve a un extranjero que hace daño al país, pues se unen todos, una parte de un ejército, se unen como un ejército, hombres y mujeres, y echan al invasor, pero a patadas en el culo. Por eso incluso hay un relato muy interesante, que era cuando Hitler quería invadir España, ¿vale? Y claro, fíjese que un detalle, que el Tercer Reich podía invadir sin mediar cuenta, digamos en Polonia o en Francia, entraba desfilando, bueno, pero ya en España no. Ya en España no. Porque no, se entraron en todos sitios, hasta en Rusia, y sin contar nada más. Y llegaban los ejércitos, venga, a Rusia, con los cañones, venga ya. Pero no a España. A España ya tenía el Führer ese, tenía miedo. Y entonces dijo que vamos a probar primero a hablar con Franco. Y citaron al general Franco, entonces era jefe de Estado español después de la guerra civil, ¿no? Entonces a Hendaya, que era un puerto, un aeropuerto, para que decir, una estación de trenes internacional, que está entre Francia y España, no era ni era de España ni de Francia, para estar en una cosa neutral. Entonces llamaron a Franco, ya con sus traductores en alemán, a Franco no hablaba el alemán, y entonces hablan con Adolf. Y entonces fue la conversación, porque según dicen que Franco, el jefe de Estado ese, pues era muy cabezón, era gallego, ¿no? Y siempre protestó, no, yo quiero de otra manera. Y dice que Franco, bueno, vamos a entrar con Alemania, vamos a ayudarte. Que le ayudaron a Franco con la división Cóndor alemán, que bombardeó el norte de España, Guernica y todos aquellos sitios. Sí, bombardeó. Pero entró, pero solamente porque había ayudado a Franco en la guerra civil, con la división alemana, aquella división Cóndor, de alemanes, con aviones, Junker 52 y creo que Douglas de 63 también. Entonces ayudó a Franco para ganar la guerra de España. Y ya Franco dijo, por ahora ayúdame a mí. Entonces le dijo, ahora me ayudas a mí. Yo te ayudo a ti, ahora tú me... Y Franco dijo, sí, te voy a ayudar, pero quiero que tú pases que me des lo otro. Y no, eso ya, no, yo quiero esto porque yo lo merezco, porque da España, son nosotros. Y dice una conversación, ya se volvió loco. Dice que nunca había, una vez, después de aquella conversación que tuve en Hendaya con Franco, ya por fin Franco ganó lo que dijo, y esto lo quiero y lo demás. Bueno, vale, venga. A ver, venga, firmamos el contrato y era la cuestión final. Es que Hitler quería entrar desfilando en España, como pasó en Francia, como pasó en Italia, como pasó en todos sitios. Pero no en España.
En España no. Entonces dice que no, ahí no entraba desfilando nadie, que entraba de ver, pero con contrato. Y que tenía que Franco decir, yo ahora quiero a cambio esto y lo otro de más allá. Y ya por fin dice que no. Y dice, bueno, venga, ¿qué quieres? Venga. Y al final quedó un acuerdo y dijo, bueno, pues mira, te voy a mandar voluntarios, no soldados normales, sino a la División Azul, que eran voluntarios. Es como una legión, por de voluntarios. Y entonces, bueno, venga, a la División Azul, que fueron los que ayudaron a Hitler para que perdió la batalla para entrar a Rusia. Entonces murieron casi todos. Entonces, una vez dio un comentario a Hitler, interesante, de que cuando se fue la conversación, que terminó con la cabeza medio loco, Hitler, bueno, yo no conocía el tío ese ni nada, pero que se cabreaba enseguida, ¿no? Entonces, un comentario que le hicieron unos generales cuando habló con Franco en Endaya era que le decían, pero mire, Hitler, pero mire usted, hacemos una cosa, Hitler, le dijeron unos generales de la SS y todo, pero si hemos entrado en Polonia desfilando, y eso está tirado, hemos entrado en Francia desfilando, ni Contana, pam, 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 todos los soldados allí, y Francia se rindió, y de Gaulle y todos se fueron corriendo. ¿Y por qué no hacemos lo mismo en España? Porque es un país que ha perdido la guerra, que bueno, que están tantos muertos pues, y ruinas, y están muertos de hambre. Estamos desfilando y ya está, y ya cuando estemos ahí ya hablaremos. Y Hitler dijo que era muy astuto. No, 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 no. A España no. No, no, a España no. Dice, no olvidar que España, los españoles son muy agresivos y tal, y son muy valientes. Recordar lo que pasó con Napoleón, que entró Napoleón desfilando en otros sitios también, cuando entró en España, le echaron a Napoleón y a todos a patar en el culo entre la mujer y el hombre. Dice, ahí forman guerrilla enseguida y los echaron a todos a patar en el culo, a todos los franceses, se fueron huyendo. Entramos nosotros y no hacen lo mismo, salimos a patar en el culo y nos echan a decir, no, no, ahí no, ahí no, con Franco no. Entonces, la única solución era que Hitler, que Franco le dio la División Azul voluntario, y fueron allí, se vistieron un uniforme y a Rusia, y murieron casi todos. Pero en Rusia que ya el frío fue horrible, y luego los alimentos y tal, y no había ayuda mucha, y tampoco. Pero el asunto es, España ha sido un país glorioso desde el tiempo más primitivo. Se dice que la fundación de Toledo en España, que es el centro de España, dice, eso es la leyenda de Toledo, ¿eh? Dice que después del diluvio de Noé, desde el Ararat, que está esperando el arca de la alianza en el Ararat, a cierta altura, 500 metros y pico de altura, dice que se trajo en una nave a un descendiente de Noé con una mujer para fundar Toledo, después del diluvio. Dice que entonces el hombre que vino, que era un descendiente de Noé, la mujer se llamaba Tarsis, y Tarsis es el nombre primitivo que se dio a España, los tartesos. España, luego se llamó Hispania, luego España, luego Iberia y tal. Dice, sí, España, pues Dios previó que España sería, digamos, la catapulta para el fin de este sistema de cosas satánicos, no para el fin del mundo. No, no. El mundo va a vivir para siempre. Todo. La eternidad. El universo está hecho para la eternidad y la Tierra igual. Pero claro, ha habido eventos, a raíz de Adán y Eva, de una transformación, de una rebelión, de una locura humana, que Jesucristo dio su vida para que esa locura cesase. Dar su vida para que la humanidad, Dios perdonara, venga poco a poco recuperando la salud, la mente y la espiritualidad. Sí, los gobiernos van a apoyar todo esto. Y vuelto a hablar al gobierno de España, yo soy en Alemania, me trata muy bien, el gobierno alemán es fantástico, ¿no? No me puedo nunca quejar jamás. Y España, pues también. Fui legionario paracaidista muchos años. Serví, en África, en el Gallón y todo aquello. Muchos años. Y me felicitaron muchas veces. Yo, bueno, en España, después con el asunto del franquismo, todos queríamos ser militares, ¿no? Y yo me gustaba la aventura y me alisté voluntario, legionario paracaidista y África, a la Yum. Entonces yo me condecoraron un par de veces, ¿no? Por actos de combate y todas aquellas cosas que pasaban allí. Y tengo buen concepto para mí. Yo hablo, no soy político, es decir, respeto lo que llaman. La Biblia dice que hay que respetar la ley en un texto bíblico. Pero, quiero decir, puedo hablar del señor Pedro Sánchez, quiero decir, con una forma de simpatía. No, ya digo, no soy político, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Respeto por el gobierno, ya diré por qué. Pero me cae bien, porque ahora lo que está pasando con el señor Trump, que no sé, se ha ido un poco
la cabeza se ha ido un poco porque ya es un poco de meterse demasiado en cosas que ya pueden acabar primero con su autoridad, con su audacia, con su deseo de hacer grandes América, que está muy bien, pero que ese ya meterse en demasiados conflictos, eso trae ruina. Y entonces, ahora el señor Trump, el presidente Trump, Donald Trump de América, pues ya tiene control de muchas cosas. Se ha puesto ya muy agresivo, ¿no? Porque en principio empezó con las bromas hace años, cuando empezó primero fue el presidente, empezó con bromas, bailando y tal, y saludando a la gente y tal, que por cierto, al pobre le quisieron liquidar un par de veces. Pero bueno, el señor Trump empezó bien, muy cariñoso, tal, y siempre de broma, pero poco a poco, no sé si es que la han quemado ya, y el hombre ya ha perdido un poco la razón un poco. Entonces, dijo que le dicho al señor, esto es muy conocido en las noticias, al señor Pedro Sánchez, dice, bueno, ahora quiero yo invadir tal y liberar no sé qué de Irán, porque lo cierto es un caos. Que Israel esté matando niños en Gaza y todo aquello es una locura, es una aberración, no tiene nada que ver con la guerra, es una locura. Los niños qué culpa tienen, aunque sean sus padres de Gaza o lo que sea, como si son de China, son niños pequeños que no tienen culpa. Pero bombardear el colegio y morir cientos de niños, pues eso es un crimen. Entonces Trump dice, bueno, ahora vamos a invadir aquello y ya está. Y le dijo al señor presidente, don Pedro Sánchez, venga, Morón y no sé qué, en tal sitio, en Zaragoza, Morón, que son bases que construyeron en tiempo de Franco los americanos, para que estaba entonces el gobierno norteamericano en España, tenía bases por 2 sitios. Entonces le dijo al señor Pedro Sánchez, ahora vamos a aterrizar allí y desde allí vamos a ir hacia Israel, hacia tal, o hacia Irán, y el señor Pedro Sánchez, no, aquí no entráis. Por lo cierto, todos los gobernantes han dicho, sí, lo que diga Trump. Y ahí le ha dicho que no. Y entonces, porque él dice, no quiero yo complicarme la vida en que España tenga que ver con esta guerra, con las matanzas de niños. Nosotros no es nuestra guerra. Nosotros sí ayudamos económicamente, como han ayudado a Ucrania y a otros sitios, para ayudar a esta pobre gente después de la guerra, para que no se mueran de hambre, ni de frío, ni de soledad, que no tengan nadie. Pero meter ahora para que sigan bombardeando más niños y nosotros culpables también. No, y es la única país, España, el único país, que ha dicho que no. Que otro país, sí, lo que diga Trump. Y el hombre pues está jugazado por todo. Y a España también. Y ahora dice que España nada. No hay nada que ver con España. Venga, ahora. Eso no va a cumplirse. ¿Por qué? Porque España, lo he dicho al principio, está preparada para grandes eventos en el tiempo del fin. Y ya llega ese tiempo. Grandes eventos gloriosos para España. Porque no por hecho España ha sido siempre, mira la historia de España, actos gloriosos de los conquistadores de varias guerras, desde el tiempo de Aníbal y toda aquella historia de los romanos contra Roma, contra los cartagineses, contra tal. Siempre ha habido hechos históricos. Y en España está la cueva de Hércules, que era la cueva de Salomón. Salomón fue el que la construyó. Que desde España escribió cartas Salomón, mandando oro de España, el oro de Ofir, hacia Israel, haciendo rico a todos los israelitas. De España. Sacaremos más oro de eso, no se preocupe. Y Dios le dio para mandar una cueva que hay una mesa, la mesa de Salomón, que es muy conocida, y textos antiguos que habían dicho judíos que habían visto a Salomón que había construido una mesa y que acristalada, que miraba y veían cosas del pasado y del futuro. Se llama hologramas, y que Salomón decía algo y aparecían imágenes. Ahora, eso, claro, hay mucha gente que está temblando de que eso se haga público. ¿Por qué? Voy a poner un par de ejemplos. Hay tantos, pero bueno. Imagínense que eso y será real, ya lo veréis, la cueva de Hércules, que no podía entrar nadie de España en la cueva, había una ley de Salomón, nadie entrara, y dejó Salomón una pequeña población de judíos en Toledo, que es la colonia de judíos más antigua de Europa, en Toledo. Y esa era su trabajo, cuidar de la cueva de Hércules, que no entrara nadie, no tenía que entrar nadie. Todos los gobiernos de España, a raíz de Salomón, tenían que poner en la puerta un portalón grande, un candado. Un candado, es una señal, poner el candado, no entrar. Y otro rey, su hijo, otro candado. Y el hijo de eso, otro candado. Hasta llegar la persona indicada, que llegaría en tiempo del fin, que sí entraría. Rompería todos los candados y entraría. ¿Y para qué? Allí hay 2 robots que protegen la mesa de Salomón, que es un profesor,
Imagínense el espectáculo y el miedo de muchas élites, sobre todo el Vaticano, cuando ese cronovisor se digan imágenes, por ejemplo, de los reyes, por ejemplo. A ver, por favor, imágenes de el relato de las personas que dijeron en privado que se van las imágenes. ¿Quién eran? Que había que acabar con Lady Di, que era una molestia y un peligro para la continuidad de la nobleza en Inglaterra. Imágenes, por favor. Y parecen hologramas, pero perfectos. Y se ven imágenes o hablando a voz. Esa tía gorra cerda, hay que acabar con ella. Hay que matarla, está bien, estamos perdiendo el tiempo con esta. Nos está insultando y nos va a arruinar. Y esta que si levanta cosas que sabe esta tía, de verás dónde vamos a parar todo. Y tú eres tonto al marido de Lady. Imágenes. Imágenes. Pues ¿qué hacemos? En el puente del arma, cuando está con Alfayal, la tía golfa esta, pues cuando vean que la pegan por detrás y que aplastan el coche y la maten. Imágenes. ¿Qué va a pasar entonces? Ya lo saben. ¿De dónde irá la corona de Inglaterra? Fuera. Ya todo el mundo sale detrás porque apreciaba mucho a Lady Di, todo el mundo. Una mujer inocente que le habían dicho que bueno, cásate con este, que es medio tonto, pero bueno, reina es reina, oye. Pero ¿qué va a pasar? Que la gente va a pegar fuego a todos los castillos, a todo donde vive aquella gente y todos huyendo. Vale, adiós. Se acabó. Otra imagen, por favor. En España, que es muy popular aquello, que eso va a pegar fuerte también. En el año 1993, me parece que fue, que a 3 pobres niñas en Alcácer, Valencia, un pueblo de Valencia, pues las raptaron 2 golfos que iban con una furgoneta. Las 3 niñas iban de 12, 13, 14 añitos a una discoteca por la noche, era un fin de semana, ¿no? Entonces unos golfos, Anglés Rica se llamaban. Entonces dice, la paró una chica, oye, ¿dónde vais? A una discoteca. Venga, nos traen la furgoneta, os llevamos. Ah, bueno, estupendo. Pero no la llevaron a la discoteca, la llevaron a un sitio y ya estaban esperando gentuza. Y esa gentuza las violó, las torturó, las masacró, las asesinó. Imágenes, por favor. ¿Quién era? Se hizo la autopsia de las 3 niñas y los, digamos, forenses dijeron todos, hicieron varias autopsias, examinando, porque me dijeron que tenía sangre en su bar y todo. Y de aquí hay sangre y pelo en las ovarios de las nenas de más de 11 hombres diferentes. Imágenes, por favor. ¿Quién era el hombre? Y aparecen imágenes. La gente se va a echar mano a la cabeza. Usted de Wolford, estos tíos. Y estos tíos seguirán corriendo de España, pero se les dará enganche al talego de por vida. ¿No da miedo la cueva de Hércules? ¿No da miedo la mesa de Salomón? ¿No da miedo todo esto? ¿Por qué tanta injerencia que no se habla de esto, que no se hable? Y yo tengo muchas experiencias de que en televisiones, Antena 3 Televisión, que eso no lo olvido yo, hasta con un contrato con Antena 3 Televisión, para sacar que canten Roca y para la cueva de Hércules. Un contrato que me hicieron Antena 3 en Madrid. Y alguien le dijo a Antena 3, que estaba entonces Jimeno de Priete, de gerente, Alfonso Piñol, director de noticias, tengo los contratos, se puede ver, que no lo hagan por nada del mundo, conmigo. Y no lo hicieron. Eso no es porque me importe, pediré una indemnización gigantesca, eso está claro, y el pueblo los arruina todo. Pero el caso es que no quisieron que España se enterara de lo que se va a enterar. Por eso quiere decir que los descubrimientos en España que van a ser, he dicho algunos, hay más, va a cambiar el España por completo. Y eso en beneficio de los españoles. No es que estos descubrimientos vayan a hacer rico a España, no ese es el motivo. Pero sí va a ser posible que España se invada de turismo, ya lo es, y España se engrandezca porque el turismo da dinero y da prosperidad, da puestos de trabajo, y el gobierno se enriquece también por ver que hay una prosperidad económica y ese gobierno es votado eternamente porque vale la pena. Esas cosas van a pasar en España muy pronto. Ahí ya digo, madre, imagínense cuando saque el Arca de la Alianza. Está en España también. Se lo trajo Salomón a España en naves voladoras. Pero ¿y cuándo saque las naves de Salomón? Se llaman las naves de Tarsis, las naves de España. Además, hay textos antiguos que dicen que Salomón había construido naves y volaba con ejército. Por eso de toda la tierra, dice la Biblia, de toda la tierra, de todo el planeta, venían reyes de todos los países del mundo
a ver a Jerusalén la subida de Salomón. No dice que vinieron reyes de Egipto y ya está. No, del planeta, de todo el mundo. Y que Salomón visitaba todo el mundo en nave, toda la tierra. Por eso se extraña mucha gente que hay lugares antiguos. Estas son las minas de Salomón. Porque aquí, esto está en Australia o está, estuvo aquí. O estas son las islas Salomón. Pero bueno, como Salomón va a venir aquí al Pacífico, en esta isla perdida, pues fue allí. Y le pusieron el nombre del que estuvo allí. Se extrañaron que venía una nave y con soldados dentro. Entonces Salomón tenía entonces más de 1000 mujeres y 1000 concubinas. Bueno, pero esas mujeres, ¿de dónde aparecían? Porque iba Salomón a todos los países del mundo y cogía a una mujer virgen, la dejaba embarazada o se la llevaba a varias. Entonces dejaba a esa mujer embarazada y cuando nacía el niño, la prole de Salomón estaba en ese país y ya ese país era posesión de Israel. Por eso Salomón iba por todo el mundo para dejar gente procedente de Salomón en todo el mundo, niños, niñas, y ya todo el mundo pertenecía a Israel, porque el Salomón era, digamos, el rey, hijo del rey David, que era la representación de Jehová Dios en toda la tierra, porque entonces el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Todas estas cosas, hay más, mucho más, son cosas que bueno, que hace palpitar el corazón de toda la humanidad. Pero claro, ¿quién no quiere? Vaticano no quiere que eso ni se mencione, porque sus negocios irán al cubo de la basura con ellos dentro. Porque la gente ya no es tan tonta. Y ahí, mira esta gentuza, que no sé. Porque fíjate cuando saque cosas, he dicho al principio, hace algunos años, 3 o 4 años, hace una excavación arqueológica en Irlanda del Norte y en un monasterio antiguo de esos monjes, de esos demoníacos, que no hablan con nadie, de oscuristas, que tiene que ver eso con Jesucristo, con la vida eterna, con la alegría, con el reino de Dios, pero nada, con el satanismo todo. Y apareció en un monasterio de Irlanda del Norte, eso lo pueden entender, cientos de cadáveres de niños, degollados, en un sótano, en fosa común. Cuando abren el sótanos del Vaticano, el mundo se llama mano a la cabeza, ¿no? Digo, esto es tan diabólico que no lo puede uno ni creer. Y saldrá. Y el Vaticano, corriendo con todo lo que puedan robar, y se les cogerá en el camino, ven para acá. Se llevarán todo lo que puedan, de cuadros, de hojoras, de arte, de dinero, los bancos ambrosianos. Imagínate, en unos años... Todo esto da escalofrío a mucha gente. Y hay sectas satánicas y logias ocultistas y tal, en relación con el Vaticano, que impiden o tratan de impedir que yo siga adelante. Y no lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque Dios me protege. Porque si no fuera así, hace años me hubieran liquidado ya varias veces. Y los que lo intentan, caen ellos. Porque tengo ángeles protectores. Se dice que Franco, por poner el ejemplo muy curioso, jefe de Estado español, ¿no? Había sido también cofundador con Miriam Astray de la Legión Española en África. Dice que tenía baracas, los moros lo dicen. Y fíjate qué curioso que Franco le odiaban muchos moros, le querían matar muchas veces y no podían. Dice que disparaban, pero no, nada. Y llevaba una escolta mora. Pues es como una forma de agresividad. Sí, que me queréis mal. Mira, toma, todos moros. Y vienen con un caballo, donde iba Franco con un cadilla de eso a dar una revisita o un desfile militar. Bueno, pues Franco tenía baracas y le querían matar varias veces y disparos y nada. Y en un combate que Franco iba adelante con Millán hasta ahí, entonces iban delante, no en una oficina escondido en un búnker mirando cómo va la batalla, iban delante, corriendo con a caballo como fuera. Y alguna vez le dieron en un costado, creo que le dieron en un hígado o algo así. Y el médico, Franco dijo, le dijo al médico, le gritó, y le dijo al médico, voy a morir, ¿no? Dice, no te preocupes, dice esto nada. Dice esto está unos días como la especial de ayer. Dice, venga, la bala, lo hemos sacado. Dice, venga, una cura de estate aquí quieto, le dijo el médico a Franco. Y sobrevivió, Franco. Y luego otro tío en España, un loco de esto, que odiaba a Franco, era de cuando fue la guerra civil, dice que el loco este se echó mismo un bidón de gasolina y cuando Franco se subió arriba en una escalera y cuando Franco iba a hacer una revisita, no sé qué organización, y se tiró a Franco, pero se echó, pegó el fuego y se tiró a Franco, agarrado a Franco. Como decir, yo muero quemado, pero él también conmigo. Y no, le quitaron enseguida al tío, no le pudieron liquidar, murió en la cama Franco ya, muy mayor. Bueno, y dicen los moros que tenía baracas. Y baracas significa
un apodo o lo que sea, árabe o marroquí, que significa protección sobrenatural de dioses. Y Franco tenía batería, y yo la tengo también. Me han querido eliminar muchas veces, pero no pueden. Pero lo bueno que tengo yo, gracias a Dios, todo, es que los que lo intentan, los que los mandan, mueren ellos. Y ya han cogido tanto miedo que ya dicen, no lo menciones a este. Además, verás que si hay gente que conoce, en Toledo, sobre todo sectas satánicas, que cuando dicen de Alberto, no, Alberto Casas no, y no quieren ni hablar, y Antena 3, pregúntale a Antena 3. Llame a alguien, diga, oiga, un teléfono, o un mensaje, correo electrónico. ¿Qué pasa con Alberto Canosa? Que iban a hacer un contrato con ustedes para sacar gigantes. Que en el momento que usted diga Alberto Canosa, no, mire, no. Y le da hasta miedo. No, es que no tenemos tiempo. Y le da miedo. Porque sabe que los que le han... El dicho que los que me señalan a mí, 3 dedos le señalan a él. Gracias a Dios, pues... Que vayan conmigo si quieren. Ya saben dónde terminan todos. Sí, los gobiernos son necesarios. Yo no soy de izquierda, soy de derecha. No sé, soy un ciudadano que paga impuestos, que agradezco a los gobiernos los beneficios que causan bien para mucha gente, jubilado o no jubilado, que hacen, gracias a un gobierno hay orden, hay justicia, hay militares, hay policía, hay poca criminalidad, hay un orden y una prosperidad en la nación. Depende del gobierno, puede ser el gobierno mejor o peor, pero tiene que haber un gobierno. Imagínense un país en América sin gobierno, que cada uno haga su ley, pues habría muertos todos los días por las calles, por todos los días, y que nadie los recoja, ya se pudrirán solos. La Biblia habla de los gobiernos, voy a leer un texto más, sobre cómo ve Dios los gobiernos, quién los pone. El votante los pone en la casualidad, o los pone el mismo gobernante, o los de la pasta, los ponen, o quién los pone. En el libro de los Romanos, escrito por Pablo, en capítulo 13, voy a leer el texto que dice quién pone los gobiernos, no solamente en España, en todo el mundo. Capítulo 13 de la carta de los Romanos, versículo 1, a ver, al versículo 7, vamos a leer. Mira lo que dice Pablo, que escribe los gobiernos, en general, no de España, de todo. Toda alma, o sea, la alma es la persona. Él no dice todo ser, toda alma. Está en sujeción a las autoridades superiores, o sea, a los gobiernos. Porque no hay autoridad a no ser por Dios. O sea, no hay gobierno a no ser por Dios. Las autoridades que existen están colocadas por Dios en su posición narrativa. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se ha opuesto en contra del arreglo de Dios, y los que se han puesto en contra de ese arreglo recibirán castigo y juicio para sí. Porque los que gobiernan no son objeto de temor para el hecho bueno, sino para el malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Pues siga haciendo el bien y tendrás alabanza de ella, pero porque es ministro de Dios para ti, para el bien tuyo. Pero si estás haciendo lo que es malo, teme, porque no es sin propósito que llevan la espada, los militares, los policías, los servicios de seguridad, la espada, la pistola, lo que sea, ¿no? Porque es ministro de Dios vengador, para expresar ira sobre el que practica lo que es malo. Y sigue diciendo, hay, por lo tanto, razón apremiante para que ustedes estén en sujeción, no solo a causa de la ira esa, sino también por causa de la conciencia de ustedes. Pues por eso ustedes también pagan impuestos, porque ellos son siervos políticos de Dios, que sirven constantemente con este mismo propósito. Den a todo lo que es debido. Al que te pide impuesto, el impuesto. Al que te pide, tributo, el tributo. Al que te pide temor, dicho temor. El que te pide honra, dicha honra. O sea, los gobiernos, dice la Biblia, son puestos por Dios. Todos los gobiernos no son iguales, difiere del país. No es lo mismo un gobierno norteamericano que un gobierno en un país, en una isla perdida en África, por ahí. Pero tiene que haber un gobierno, porque sin gobierno el mundo sería un caos de muerte, de horror, de matanza, de gente robando, gente tiroteando a otros, gente rompiendo el negocio, pegando fuego a coches. Un gobierno hace que no son perfectos, nadie es perfecto, ni el votante ni el gobernante. Es decir, pero y Dios lo pone, y Dios observa, Dios ve todo lo que está pasando. Y si tú respetas a un gobierno, Dios te va a probar, te va a proteger a ti. Pero si tú odias a un gobierno porque no te cae bien ese. A mí, por ejemplo, he dicho anteriormente que el presidente Trump
me cae en parte simpático, ¿no? Porque le dan ataque de cabreo, pero luego, ¿no? Tío, a veces le da, es muy cachondo, siempre está de broma y tal, ¿eh? Y a veces es que es cambiante, no sé, tiene una forma de ver las cosas. Una vez está a favor de este, no, este no. Y a veces está con España, luego que no, que quiere, porque es cabezón. Y dice, bueno, vamos a entrar allí, porque es de España. Y Pedro Sánchez dice, no señor, aquí de España de los españoles. Ya lo quiso hacer Napoleón, entró en España y salió una patada en el culo todos los franceses de España. Dice, entra ahora, verás cómo salís. Ya lo intentó Hitler y le dijeron los militares, no, España no. Le dijo Hitler, no. No, que no echen la patada. Y lo hubieran echado a los alemanes a patada en el culo. Bueno, todo. Porque es el carácter español, que somos nosotros, desde el latino, somos muy vivos. Recuerda que esa historia, lo que pasó con Napoleón, que entraban en todos los países desfilando y todo el mundo, un montón de miles de soldados franceses, eran en aquel tiempo los más digamos, bélicos, pues tenían el armamento en aquellos tiempos, ¿no? más eh, digamos, mortífero, cañones, fusiles, o sea. Pero claro, en España seguimos en la sangre lo llevamos. Dice que si entrara ahora Donald Trump, yo creo que los españoles nos uniríamos de nuevo todos y todos en los pueblos, las poblaciones, empezamos guerrillas y campañas, porque somos así, lo llevamos en el corazón y llevamos esa pasión. Y de ahí va, viene a ti con el calzón aquí a comerse lo de los españoles, venga, y se unirían los pueblos. Y entonces cuando se van masas de gente, salían todos por pata y dicen, no, aquí no. Ya lo hizo Kennedy, ya lo hizo. Y Napoleón salió por pata. Y a raíz de ahí, Napoleón perdió todo, el poder y todo, se acabó. Porque España está preparada para grandes eventos. España está preparada para cambios mundiales. Por eso España siempre ha sido histórica en todos sus campos. Los conquistadores más populares, Colón, Magallanes, Cortés, Pizarro, España. Y España va a ser una catapulta para muchas cosas que van a pasar en la tierra gloriosas. Porque, ¿por qué Dios pensó el arca de la alianza mejor en España? ¿Por qué? ¿Por qué Dios pensó la cueva de Hércules, que era la cueva de Salomón, en España? ¿Por qué no en otro sitio, en África, no, en España? Porque sabe que es el lugar idóneo donde la población protegerá cualquier evento que quiera destruir aquello que Dios ha puesto allí, para el bien no de España de todo. Y luego aparte la prosperidad española, que no es ese el punto, pero será grandiosa, porque van a ser cuántos medios televisivos pondrán cuando salga esto, los gigantes y todo, cuánta gente visitará España por ver esa roca nada más, y ver cómo una roca se abre y abren la tapa y se ve un gigante, un nepelín que lleva miles de años metido. Y imagínense la cueva de Hércules, y cuánta gente querrá, por favor esto, por ejemplo, gente que dirá de Inglaterra, por ejemplo, o de América, a ver, por favor, que quiero ver en la mesa, Salomón, a ver si es, por favor, y eso lo verá todo el mundo, estará todo el mundo con millones, que se hagan imágenes, a ver, hágalo por favor, que eso, y pagarán sumas astronómicas, que se van imágenes, ¿quién era Jack el Destripador? El que en 1888, en el barrio londinense Whitechapel, cogió y se cargó a 5 prostitutas, las destripó, las martirizó. Usted imagínese que ese reportaje hecho en directo, que se hagan las imágenes reales de quién era el monstruo ese, lo que causará en el mundo. Es decir, todo esto quiere decir que España, por los descubrimientos que tiene, va a ser el ojo de mira de medio mundo o más. Y de respeto van a tener España y su gobierno va a ser espectacular. Por eso, España va a ser un país glorioso, lo fue y lo será para siempre, en todos los tiempos. Y por cierto, hablando de España una vez más, pero siempre dejando que la Biblia hable por mí, vamos a ver. Iba a leer un texto bíblico, si lo encuentro, no lo encuentro. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Dónde está, hombre? Imagínate en unos años mirándote con todo lo que has construido. ¿Dónde está, hombre? Todo tu camino, tus logros, tus enseñanzas, todo lo que has aprendido. Gracias a que un día, voy a ver si lo encuentro, porque es muy importante este texto.
Pero por algo que voy a decir ahora, también España, decidiste no por casualidad. empezar. No se encuentro que no me acuerdo muy bien el texto, quiero estar seguro, Porque pero ese es tu lo leo camino. enseguida. Vamos a ver. Lo has recorrido tú. Vamos a ver. Imagínate en unos años Vale. Aquí mirándote está. con Vamos, todo ahora entiendo. lo que has construido, Mira, todo tu camino, tus logros, vamos a ver. Espera, tus aquí está. enseñanzas, todo lo que has aprendido. España. Gracias España en todos los tiempos, a que un pues ya día, saben, las guerras de Viriato, de los normandos, de Napoleón, que sí, que todo. Siempre España, 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 aun España. con mucho temor, Pero el apóstol Pablo decidiste habla de España también empezar. mucho. Así El que apóstol sí, Pablo dice en la Biblia mírate bien, que estaba entusiasta porque ese es tu de ir a camino. España corriendo, porque fue el apóstol de las naciones. Pero visto cuando le dio esa visión, que era perseguidor de cristianos, era fariseo, Pablo judío, ¿no? Y entonces dice que tenía Imagínate en unos años ilusión por venir a España, lo dice varias veces, yo voy para España. Ah, porque conocía España, sabía que había cosas impresionantes, y yo quiero ver aquello. Y fue el todo tu primero, camino, Pablo, el tus apóstol, logros, se llamaba el apóstol de las tus naciones, que vino a enseñanzas, España y predicó el evangelio. Y se hicieron todo los lo que has cristianos, los aprendido. primeros cristianos en España fueron con Pablo. Gracias Y dejó a que congregaciones un puestas por día, todos sitios, por toda España, aun visitaba. con Era miedo, muy activo, ¿no? aun con Y lo dice, por ejemplo, inseguridades, en la carta a los aun con romanos, que le mucho escribió a Roma, temor, que había cristianos también, que fue Pablo allí, decidiste y creo que en empezar. Roma hasta le mataron a Pablo Así por al que final, sí, ¿no? O sea, una mírate pasión tenía, bien, había sido perseguidor porque cristiano, ese es tu pero luego camino. en el camino a Lo has Damasco, recorrido persiguiendo a tú. cristianos, genuino, era fariseo, ¿no? Entonces Jesucristo le dio una visión desde el cielo, le quedó ciego, y dijo, Pablo, ¿por qué me persigues, hombre? Y dice, Imagínate ¿quién es el Señor? en unos Y dice, mira, años ahora, te voy a hacer a ti apóstol de las naciones, vas a ser una luz para el mundo, tal. con todo Y lo que has le revolvió la construido, luz, los ojos bien, todo tu y camino, entonces fue a España. tus Y dice, a logros, España, tengo que ir. Y lo dice tus varias veces en varios enseñanzas, textos, de que España hay todo cosas. lo que has Hay un texto aprendido. incluso que dice que España vio cosas que no Gracias le dijeron que no lo dijera nadie. a que un día, Mira, por ejemplo, en aun con Romanos miedo, capítulo 15, aun con versículo inseguridades, 24. aun con mucho temor, Cuando viaje con rumbo a España, decidiste espero sobre empezar. todo cuando esté en camino a Así ese que lugar sí, poder verlos y acompañarlos mírate parte del bien, camino. Que porque ustedes ese después es tu primero camino. vayan a ser... Lo has Va, recorrido a España. Más cosas de España. A ver, vamos a ver. Voy a enseñarlo. tú. Imagínate en ¿Dónde unos está? años A ver, mirándote espérate, con todo lo digo lo enseguida. que has construido, todo tu camino, Porque tus logros, España está en la Biblia tus muchas veces enseñanzas, como un lugar todo lo que has especial. aprendido. Gracias Bueno, a que a ver un si lo día, encuentro enseguida. aun con miedo, aun Aquí con está. inseguridades, aun con mucho temor, Mira, aquí, decidiste a los empezar. Corintios. Y esto es de España. Así que sí, Y aquí lo voy a mírate leer ahora. bien, porque ese es tu Algo que vio camino en España y lo has y recorrido le tú. dijeron, Pablo, esto que has visto no lo digas a nadie. ¿Por qué? Y lo voy a leer en 2 Corintios capítulo 12, Imagínate en unos versículo años 1 al 4. mirándote Mira lo que con dice, todo que parece un lo que has enigmático, pero es que él construido, vio que tenía interés Pablo todo tu infinito en camino, ver España. Eso. tus logros, Y yo le dije al final tus que... enseñanzas, Y le dijeron que Pablo, te hemos todo enseñado lo eso, que pero has no lo digas a aprendido. nadie. Porque Pablo hubiera escrito, pues he estado en Gracias tal sitio y vi el a tal. que un día, Y mucha gente lo hubiera aun aprovechado con y hubiera ido a miedo, ese sitio y hubiera aun hecho con estragos inseguridades, con lo que Pablo vio. aun con mucho Por eso tiene ese temor, alto secreto que no lo vea nadie y decidiste yo sé dónde está. empezar. En 2 Corintios Así que capítulo sí, 12, mírate versículo, bien, vamos a porque ver, ese es tu camino 1 y lo has recorrido al tú. 4. Bien, mira, presta atención a lo que dice Pablo, de España, ¿eh? Está hablando de España. Tengo que jactarme, no es provechoso, Imagínate pero en unos pasaré a años visiones y revelaciones mirándote sobrenaturales. con todo Visiones lo sobrenaturales, que has algo que no era construido, normal. Del todo tu Señor. camino, Conozco a tus un logros, hombre, y no dice qué tus nombre era, enseñanzas, un hombre en unión con Cristo todo lo Jesús que has hace aprendido. 14 años, si en el cuerpo no lo sé, Gracias o fuera del cuerpo a no lo que sé, un día, Dios lo sabe, aun con fue miedo, arrebatado como aun con tal hasta el inseguridades, tercer cielo. aun O sea, con pasó a mucho otra dimensión. temor, El hombre que habla Pablo. decidiste Si empezar. conozco a tal hombre, y si en Así el que sí, cuerpo o parte del cuerpo no lo mírate sé, bien, Dios lo sabe, porque que ese es fue tu arrebatado camino al paraíso y y lo has oyó palabras recorrido. inexpresables que no le es lícito al hombre hablar. ¿Qué vio Pablo? ¿Con quién habló? Imagínate ¿Y qué le dijeron en a Pablo? unos De esto no años digas nada.
Bueno, pues ya lo sabrán en su día. Con todo Pablo lo que tenía has interés en ir a España, pero lo tenían todo tu todo. camino, Pero vio cosas y se quedó en España. Y voy a tus decir algo un enseñanzas, poco... No quiero todo alargar lo mucho que los has vídeos aprendido. porque estaría horas hablando, horas. Gracias De que a que hizo un Pablo día, algo en España que aun saldrá con histórico miedo, también. aun con Voy a decir el qué. inseguridades, aun Mire, con mucho temor, estando en España hizo congregaciones decidiste cristianas, empezar. verdaderas, ¿no? No de Así que católicos, sí, de cristianos. mírate bien, Entonces en España porque ese es tu camino. muchos cristianos conocían la escritura, sí, pero no el contenido total, porque le enseñaban lo que querían y lo que no querían. Porque, por ejemplo, en la Biblia no habla nada de que los humanos después de morir vayan a un infierno y allí se purifiquen y cosas. Cuidándote Esas burradas lo con inventó todo el lo que catolicismo, has el construido. Vaticano y toda aquella gente para explotar el miedo a la muerte a la gente. Tus Pero logros, hizo muchas tus congregaciones enseñanzas, y mucha gente conocía parte de la escritura. todo lo que Y has a aprendido. Jesucristo, habían oído, Jesucristo, el Mesías, tal, Gracias de judío y tal. a que un Y día, una vez unos aun con cristianos miedo, aun con le hablaron con inseguridades, Pablo y dice, oye Pablo, aun con ¿tú mucho eres judío? temor, ¿Verdad? Sí, claro. decidiste Jesucristo era judío. Sí, empezar. sí, sí. Oye, que hemos oído hablar Así de que Jesucristo sí, que hizo milagros. mírate Porque bien, Pablo podía hacer milagros porque también. ese es tu Podía camino. cuidar, podía cuidar Pablo y curar todas las enfermedades, de lo que sea, las curaba. Y resucitar muertos. Podía hacerlo. Resucitó a un chico que se cayó en un balcón, se Imagínate, llama Eutico, lo en resucitó. unos Y años, podía curar enfermedades, ceguera, mirándote lepra, lo que sea. Y una vez con uno de los todo cristianos lo en que has España construido, le dijo una cosa. todo tu camino, Oye, Pablo, tus logros, dice tu maestro tus enseñanzas, Jesucristo que con todo lo fe, que has si aprendido. tú tienes fe, puedes mover montañas. Gracias Eso es verdad. a Y que un Pablo, pues día, naturalmente, el maestro lo aun dijo, con es miedo, verdad. aun con Bueno, Pablo, y tú inseguridades, puedes también mover aun montañas. con mucho Igualmente, temor, llegado el caso, no, porque era muy decidiste agresivo, Pablo. Sí, empezar. señor. Yo, eso también. Así que sí, Porque había sido muy mírate violento, bien, presidido de cristianos, porque ese es tu fariseos, los camino fariseos y lo has eran recorrido. voceros siempre, pero ya ha sido cristiano, ya ha sido mejor. Entonces le dijo un cristiano, fíjate ese detalle, oye Pablo, ¿tú crees que puedes mover tu montaña? Pues claro, Imagínate, pero en no estoy unos aquí para años, mover montañas. Bueno, pues oye, si muévelo, aquí tenemos con mucho. todo Si tú lo mueves que una has montaña, a ver, construido, aquella que hay allí, por ejemplo, todo tu nosotros camino, creemos en ti. tus No, logros, tenéis que estar por fe, no tus por mí. enseñanzas, Yo lo que digo es lo que dijo el Señor. todo lo Pero el que has Señor dijo que aprendido. con fe mueves montaña, ¿no? Claro, tú Gracias tienes fe. Claro, a que un mueve día, esa montaña. aun con miedo, Y ya Pablo, aun con mirando a la gente. inseguridades, aun con mucho Y ya temor, Pablo, bueno, decidiste bueno, lo voy a empezar. hacer, pero no es para jactarme, ¿eh? Así que sí, Eso es la obra de Dios. mírate Sí, bien, sí, sí, pero si, porque ese es tu camino si eso ha dicho tu y lo has maestro, pues recorrido tú. tú lo crees. Venga. Y fue una montaña, y entonces que había, y ya diré dónde, y dos veces lo hizo, ¿no? Dos veces lo pidieron. Estaba en Benidorm, y había una montaña, levántate en el nombre del Señor Jesucristo, y levantó un trozo de montaña y fue a parar al lado del mar, que es la montaña que hay en Benidorm, y que lo hizo lo mismo que hay en la lado de la playa, una montaña que está electromagnética todavía, se ve que tiene radiación todavía, y la movió de una montaña, y la movió también, lo mismo lo hizo en Calpe, que hay otro trozo de montaña caída de lo hizo ella. Esas cosas, Pablo, son bíblicas, son cosas de las hazañas de los cristianos verdaderos, Imagínate, que con la fe en que unos tenía años, Pablo, que era una fe que podía mover montañas. Nosotros mirándote llegará el día que movamos montañas con también, todo haremos cosas. lo que has Lo que nos hace falta construido, es fe. Dice que lo hizo con un todo tu camino, trocito tus de nada, logros, tus un trocito, enseñanzas, con un poquito de todo maíz, lo que nada. has aprendido. Tú mueves montañas, pero tienes que tener fe. Gracias ¿Qué sé? a ¿Y que un qué día, significa fe? aun Lo con que miedo, tener fe, que yo aun creo, con ¿sí? inseguridades, Tienes que creer, pero algo aun más. con mucho Y dice la temor, Biblia, ¿qué dice en la decidiste fe? empezar. Fe. Así que sí, En la carta a los hebreos, mírate bien, Pablo dice porque que ese es tu significa camino tener fe. y lo has Con recorrido tú. un trocito de maíz, nada, un poquito de semilla, de pequeñito. Tú tienes esa fe y yo contigo. Es como, por ejemplo, cuando alguien dice, yo tengo fe que en este trabajo lo contigo, pero tienes que luchar. Tienes que luchar para que este trabajo yo lo pongo a flote. O tienes fe en que vas a hacer una carrera. Yo llego aunque me revienten el camino. Y llegas. Pero tienes fe y tu cuerpo te pide, venga, fe. Y en otras palabras, ¿qué significa en la Biblia tener fe? En la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1. ¿Qué significa? Dice para lo que tener fe. Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Fe es la expectativa segura de las cosas aguardadas con esperanza, la demostración evidente de realidades, aunque no se contemplen.
¿qué dice? Que tú tienes fe y tienes que fe en la conciencia de que lo que tú pides, lo que tú quieres, se va a cumplir. Pero tienes que tener esa fe, ese sentimiento. Yo hago esto y esto se cumple y se cumple. Es como, por ejemplo, tú quieres hacer con fe, lo que sé, vamos a poner una cosa chabacana, pero tonta, pero ves una chica guapa, te gusta, una mujer bonita, y tú dices, esa mujer consigue, pero tú te miras al espejo y te ves un poco chungo, mal vestido, mal peinado, lo que sea. Pero tienes fe, oye, pues yo esa chica la consigo y soy cabezón, oye, empiezas a hacer tonterías, la invitas a comer, la haces reír, la cuentas historia, te llevo a casa, y llegas a luchar tanto que la mujer ya por fin le cae bien y te la consigue. Pero tienes que esa fe con eventos, que es con fuerza, con obras. No tiene que ser feo, bueno, oye, que se mueva esta montaña y me voy a casa, ya se moverá. Pero tienes que tener, ahí está. Y la montaña, Dios hace que tu fe se convierta en realidad, en que la energía que tú implantes levante la tierra y levante la montaña. Porque para Dios, ¿qué más da una montaña que mover planetas? Pues nada. Así que en España van a ocurrir eventos muy grandes, muy grandiosos. Y esto va a ser bien para España y para el señor Pedro Sánchez y su gobierno, para los españoles, para el mundo entero, porque claro, en algún sitio tienen que estar las cosas que van a aparecer. No se ha perdido en la nada el Arca de la Alianza. La cueva de Hércules está hecha por algún motivo. Y muchas cosas, los gigantes, será una situación, hay más, que ya digo, sacaré más cosas en el futuro, que tiene que ver el mundo, que lo que dice la Biblia es verdad. Y Dios no es que esté para que uno fanfarrone, mira, esto ves cómo es verdad, no, pero lo verás. Tú lo has creído, pero lo verás, para que tú confirmes que lo que dice la Biblia es verdad. Y que no, porque muchas religiones, no, eso que dice la Biblia, son los judíos, son el mismo Vaticano dice que son mentiras. Ahora está enseñando el Vaticano que dice que hay que aprender el Corán, que los árabes que son los buenos. Eso lo está haciendo el Vaticano. Así van a acabar ellos. Babilonia la grande, la gran ramera. Dice la Biblia en el capítulo 18 de Apocalipsis que Babilonia grande, o sea, todo el imperio de la religión falsa, será quemado por completo con fuego. Dios pondrá una locura colectiva y vengan todos, se vengan los sobrinos. Así que España, España se decía el tiempo del franquismo. España será una nación, España grande y libre. Había un asunto en el tiempo del franquismo que era broma, que era el lema de Franco, España grande y libre. Y decían, era una broma que gastaba la gente, dice, sí, España grande porque caben hasta los americanos aquí. Y dice, libre, porque claro, los españoles se pueden ir de España corriendo a otro sitio. Imagínate, en unos años, mirándote. En fin, señores, que lo que pasa en España pronto va a ser un cambio mundial, no para nuestra gloria. Somos humanos, dependemos todos de Dios. Dios nos da aire, alimento, oxígeno, plantas, alegría, para la gloria de Dios. Y que la palabra de Dios, que la gente vea que es verdad, que lo que dice la Biblia es verdad. Como el mismo Vaticano dice que no es verdad, que el Corán es lo que la verdad dice que ahora es el Corán. Pues espérate que lo que van a hacer los árabes con el Vaticano pronto. Pocos cortes de pelo le quedan ya.